Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy feliz de estar acá con ustedes en esta sesión de Expo Impacto que hoy día nos reúne para hablar de influir en políticas públicas. Mi nombre es Ernesto Silva, soy profesor de la Universidad del Desarrollo, profesor de la Facultad de Gobierno y actualmente prorector de la universidad. Y tenemos una sesión hoy día para tener conversaciones muy interesantes porque vamos a hablar de cómo los expertos de la universidad contribuyen a la toma de decisiones relevantes en el país a través de su participación en cierto tipo de instancias que se han ido tomando más fuerza, ¿eh? Y vamos a conversar hoy día con nuestros invitados, por ejemplo, las mesas que convocan a veces las autoridades con asesores o grupos de comité especial para abordar desafíos que luego son procesados también por la política y por la política pública. Tenemos un muy buen grupo hoy día en este panel. Nos acompaña la profesora Jimena Aguilera. Yo después voy a presentarlos a cada uno, pero nos acompaña también. ¿Cómo estás, Jimena? Bien. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué alegría tenerte acá. Tenemos tanto que conversar. También nos acompaña Andrea Catalán. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Ernesto, muy bien. Un saludo para todos desde ¿Cómo está, Concepción. cómo está la región del Biobío? Aquí estamos, entrando a un toque de queda más prolongado. A partir del sábado ya estamos desde las 8 de la tarde encerraditos. Muy bien, bien. Ánimo con todo eso, porque vienen tiempos muy desafiantes. Nos acompaña también nuestro decano de la Facultad de Arquitectura y Arte, profesor Pablo Alar. Pablo, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. Ernesto, hola Andrea, Jimena, a todos y a todas los que nos están viendo hoy día. Encantado de poder conversar de cómo impactamos en políticas públicas desde la universidad. Me alegro, Pablo, qué bueno que estamos. Segunda vez en el día que estamos en una actividad especialmente de vinculación. Y también en contactar y darle la bienvenida al profesor Roberto Ponce, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocio. Muy bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Andrea, Jimena, Pablo, ¿cómo estás, Ernesto? Gracias por la invitación. Aquí estamos en Concepción también, igual Muy esperando bien. el toque de queda temprano como Andrea. Excelente, entonces vamos a avanzar en la conversación, pero no puedo terminar sin presentar también a nuestro último panelista, el profesor Pelayo Covarrubias, que es director de proyectos corporativos de la Universidad del Desarrollo y presidente de País Digital. Pelayo, ¿cómo estás? Muy. No te alcanzamos a escuchar mientras vamos revisando tu audio. Bueno, abrimos un poco la conversación de la siguiente manera. Yo no quise hacer una presentación detallada de cada uno, porque detrás de cada uno de nuestros panelistas hay no solo una historia académica, sino un compromiso con el servicio público y sus historias de vida. Entonces yo quiero pedirles que hagamos una primera ronda, y vamos a partir por Jimena, para que nos pueda contar un poco qué es lo que hace desde el área de políticas públicas en salud y cómo llegó a colaborar con el gobierno en un rol tan destacado como el que estás teniendo ahora, Jimena. Jimena. Hola, bueno, muchas gracias. La verdad es que yo tengo una trayectoria bien larga como servidora pública. Trabajé con el Ministerio de Salud en proyectos primero de salud pública y después como parte del staff, en el fondo como funcionaria pública, hasta venirme a la universidad. Prácticamente entre medio estuve en un organismo internacional también como servidora pública y ahora trabajo como profesora. Entonces, en realidad, mi especialidad, que es la salud pública dentro de la medicina, está relacionada con la visión poblacional, y los lugares para ejercerla son normalmente el servicio público y la academia. Eso es como lo más natural y característico. En mi caso, por la experiencia que tuve en el ministerio, yo soy especialista en el tema de las epidemias. Me tocó ir a la primera pandemia de SARS en China en el 2003 con la OMS, estuve un mes con ellos en el de ese brote. Y entonces ahora, después de que me vine a la universidad, la verdad es que muchas veces he colaborado con el ministerio en distintas comisiones y me pidieron que ayudara en el consejo asesor de COVID-19. También estoy participando en unas comisiones de la OMS en este mismo tema. Oye, Jimena, una pregunta. ¿Cómo partió? Porque todos queremos saber, después te vamos a preguntar un poco cómo es la experiencia del trabajo, pero ¿cómo partió ese comité de asesor del COVID? Porque eso fue como algo, de repente se produce y se arma un grupo especialista donde no solamente estás tú por la universidad o como académico de la universidad, está el doctor también Pablo Vial. ¿Cómo se gatilló esa comisión? ¿Cómo partió? Bueno, la verdad es que en enero, cuando ya se hizo la primera nivel de alerta, que es algo que se informa de la OMS a los países por vínculos más bien privados a través de los centros de enlace del reglamento sanitario, que es un mecanismo especial de comunicación para estos eventos, el ministerio ya convocó tempranamente a un comité
en el cual yo no estaba, en todo caso, una comisión en que empezaron a trabajar en la preparación. Después, cuando ya en marzo comienzan a aparecer los casos, un poco más de presión, la verdad, social, incluso del Colegio Médico hacia el Ministerio, exigiendo que hubiera un comité de expertos que asesorara en la gestión del Ministerio, y entre la negociación, la discusión, digamos, y la misma presión que hubo sobre el Ministerio, la verdad es que convocaron a este comité porque nosotros empezamos a funcionar el 13 de marzo, después de ya la llegada de los primeros casos que en Chile se detectaron el 3 de marzo. Entonces ahí ya se produjo esta instalación en que nos invitaron a Pablo y a mí a ser parte de este consejo como parte de la ODD, y en general somos académicos y un par de especialistas que eran del mismo ministerio. Gracias, Jimena. Vamos a ir comentando un poco, vamos a ir preguntándole también a Andrea. Andrea Catalán, hoy día está participando en BioBio, en una mesa que es muy importante, que es la mesa Chile Territorio Inteligente BioBio. La Andrea, además, y nos va a contar un poco, pero ha estado asociada a los roles de emprendimiento en la Universidad del Desarrollo y en otras iniciativas. Así que, Andrea, cuéntanos un poco de ti para que te conozcan quienes están participando de este panel y de cómo te involucraste en esta instancia de política pública y de conexión entre universidad, empresa y sociedad. Oye, bueno, la verdad es que estoy súper contenta de participar en esta mesa de Territorio Inteligente BioBio. Bueno, mi trayectoria está, yo diría, bien cercana al mundo público. Fui directora de Innova BioBio, una experiencia súper descentralizadora, ¿no es cierto?, de lo que era la acción de innovación y emprendimiento. Y desde ahí, obviamente, tomé un rol que tiene que ver con también la preocupación por lo que pasa en los territorios y por tratar de llevar, ¿no es cierto?, políticas públicas regionales también, diseñarlas y desarrollarlas desde las regiones para las regiones. Y desde ese punto de vista, esta mesa de territorio inteligente que está en el marco de la estrategia del Plan Nacional Chile Territorio Inteligente y dentro del Programa Estratégico Nacional de Industria Inteligente, que está desarrollada por el Comité de Transformación Digital de Corfo, viene a buscar, ¿no es cierto?, construir un ecosistema de actores que pudieran de alguna forma diseñar y desarrollar proyectos que obviamente puedan mejorar la calidad de vida de las regiones a través de este programa de territorio inteligente. Así que creo que desde ese punto de vista, el conocer a muchos actores de la región, el estar además involucrado desde la Universidad del Desarrollo con muchos emprendedores que son quienes muchas veces lideran estos cambios, ¿no es cierto?, estos proyectos, estas tecnologías más emergentes, creo que obviamente me hace estar más cerca, ¿no es cierto?, de potenciales soluciones y potenciales desarrollos para estos territorios inteligentes. Andrea, ¿quién te llamó? ¿Quién te invitó? ¿Cómo se produjo ese momento? ¿Cómo fue que fuiste convocada a esta mesa? Existe el programa del Comité de Transformación Digital de Corfo, tiene un programa también asociado que es el Duo Smart City, y a través de ese programa y con los vínculos que de alguna forma también yo construí a partir de mi paso por Corfo, me llamaron a participar y obviamente en representación de una universidad que obviamente es una fuente, ¿no es cierto?, de información y de proyectos que pueden entonces agruparse en este ecosistema regional. En el caso de lo que comentábamos con Jimena, y una última pregunta en esta introducción con Andrea, la mesa COVID o el Consejo Asesor son un grupo de expertos en epidemiología y salud pública. Quizás Jimena me puede corregir después, pero son de una especialidad asociada a eso. En el caso tuyo hay mirada de distintas disciplinas, ¿o no? ¿Es otra dinámica de proceso? Es otra dinámica, no es un consejo experto, sino más bien trata de involucrar, yo diría, puntos de vista, ¿no es cierto?, y conocimientos diversos que puedan ponerse a favor, digamos, de un diseño de proyectos y de políticas públicas en el sentido del territorio inteligente. Bien, muchas gracias, Andrea. Vamos a probar si es que el micrófono de Pelayo Covarrubia está funcionando para poder darle la bienvenida. Pelayo, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, te escuchamos muy bien. Qué bueno que estés con nosotros. Bienvenido. Y ya que estás tomando la palabra, Pelayo, tú hoy día cumples el rol de ser el presidente de Fundación País Digital, que es un esfuerzo de colaboración público-privada, digamos, que busca influir en las políticas públicas en materia de tecnología, y has participado también de otras mesas de
de asesoría y expertise técnico. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál ha sido esa experiencia tuya y en particular lo de País Digital? Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un tremendo rol el que estamos hablando hoy día y sobre todo en la sociedad que se nos viene hacia adelante. Y contar un poquito que antes de País Digital me tocó participar de la Municipalidad de Santiago. Estuve durante 6 años trabajando en la Municipalidad de Santiago y eso de alguna manera nos permitió conocer mucho lo que era el mundo público. Y a partir de ese conocimiento en la Municipalidad de Santiago, el mundo público, y después incorporarme a la Universidad del Desarrollo como profesor de la Facultad de Economía, como director de proyectos corporativos, relaciones institucionales, fuimos viendo de alguna manera cómo incorporar al mundo privado y al mundo público de cada vez más fuerte y cada vez más unido. Y he tenido la suerte, efectivamente, como tú comentas, Ernesto, de participar en muchas mesas a lo largo del tiempo. Hoy día, por ejemplo, estamos en la mesa de Compromiso País, que es una mesa que une efectivamente el mundo académico con el mundo público, con el mundo empresarial, con la sociedad civil, y tratan de alguna manera de ir uniendo las necesidades en base a un producto. Y por lo tanto, yo diría que hay 3 como conceptos, como para caricaturizar, por así llamarlo. Hay mesas que son público-público y que van a veces pensadas en el mundo privado. Otras veces mesas que son públicos-privadas y otras mesas que son privadas y que van desarrollando bienes públicos. Entonces yo creo que podemos comentar más adelante. Es muy interesante lo que hemos vivido desde Fundación País Digital, que es un esfuerzo privado, pero que tiene un fin público. Es decir, cómo de alguna manera la asociación de muchas empresas y la universidad empujando materias públicas son capaces de cambiar de alguna manera la visión país en este ámbito, en el tema de la economía digital. Nos piden que te acerques en la próxima ronda un poquitito más al micrófono, Pelayo. ¿Cuáles han sido como los resultados de lo que ha tenido País Digital en términos de la política pública, ya que lo estás comentando? Yo creo que es bien interesante, por ejemplo, un resultado muy concreto es modernización del Estado en cuanto a los trámites. Nosotros partimos, por ejemplo, el año 2014, un proyecto que fue súper concreto. Hicimos un análisis de todos los trámites que habían analógicos, que eran 3.500. Y de esos 3.500 trámites analógicos, hoy día quedan técnicamente el 30% por resolver. Es decir, el otro 70% ya son digitales. Ese es un proyecto que como sociedad civil, empujando al gobierno a la modernización del Estado, tú puedes ir logrando ciertos hitos, por dar un ejemplo concreto. Y así podríamos hablar mucho en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la infraestructura de ciudades, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero transmitir es que desde una mirada privada, uno es capaz de impactar e influir en el mundo público, en sus políticas públicas. Gracias, Pelayo. Yo quisiera seguir con Roberto y preguntar un poco cuál ha sido, Roberto, tu historia y cómo has llegado a este Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la región del Biobío, que cumple un rol tan importante, y un poco que nos puedas desarrollar también la labor que ahí te toca cumplir. Mira, yo participé como parte del cupo, digamos, de la universidad en este Consejo Consultivo del Medio Ambiente aquí en la región durante el año 2018-2019, ¿ya? Este consejo es una instancia de participación ciudadana que está contenida en la ley, donde se supone que deben estar representados distintos estamentos de la sociedad civil. Entonces, por un lado estaba la universidad, creo que estaba yo y una persona de la Universidad San Sebastián en ese periodo. Habían representantes de algunos sindicatos, de organizaciones de trabajadores, de organizaciones gremiales y empresarios. Entonces, la idea de estos consejos es justamente discutir políticas públicas, es un consejo consultivo, no es resolutivo, es discutir políticas públicas que tengan una consecuencia ambiental. Entonces ahí un punto era como el bicho raro, yo si ustedes quieren dentro de ese consejo consultivo, porque mi formación es economista, ¿ya? Entonces, desde mi visión desde la economía, el objetivo era aportar en el entendido de que todas estas regulaciones que pueden existir tienen costo y beneficio. Y el aporte que yo traté de hacer en ese consejo era guiar la discusión, no guiarla, pero sino que aportar en la discusión de reconocer que, como decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis, ¿cierto? O sea, cada vez que nosotros tomamos una decisión tenemos que estar dispuestos a aceptar un costo asociado. Y la discusión que se daba era súper interesante porque, como ustedes pueden suponer, estos distintos actores tenían distintas visiones del problema ambiental, ¿cierto? Algunos sentían que el que estaba al frente de la mesa era el culpable, digamos, de una situación particular, que aquí en la región se multiplican a lo mejor más de lo que uno quisiera, con ciertas zonas donde los problemas ambientales son más graves, pero a pesar de esas diferencias y de esos puntos contrapuestos que habían, se generaba un diálogo que permitía no solo
apoyar al Ceremi, en este caso, en la discusión de las políticas públicas, sino que también entender la visión del otro y entender los problemas del otro, en el entendido de que si pasa lo que pasa no es porque necesariamente uno tenga una mala intención, sino que hay un proceso detrás, que hay una realidad económica detrás, y al final lo que tenemos que converger es un diálogo para construir soluciones que incorporen un poco, como decía Landé hace un rato atrás, que incorporen distintas visiones, ¿ya? Y porque al incorporar distintas visiones en una mirada, si tú quieres, un poco más interdisciplinaria, nos podemos asegurar que estas visiones pueden ser más de largo plazo, estas soluciones, digamos, pueden ser más de largo plazo. Muchas gracias, Roberto. Vamos a volver a la conversación unos minutos más, porque tú tocas uno de los puntos que yo quería plantearle. Quiero que Pablo Alar pueda plantearnos también su experiencia, pero se los dejo ya planteado también para quienes nos escuchan, que es cómo esta interacción entre técnica y política, un poco que les toca a ustedes como expertos de ser parte de una conversación donde llevan la técnica, pero déjenme decirlo también, donde también tienen su corazoncito, sus ideas, sus visiones, porque por algo tienen esa vocación que la tratan de poner. Entonces, vamos a conversar en unos momentos más de cómo se desarrolla también esa dinámica que aprendemos. Pero Pablo, tú has tenido experiencia y también la tuviste en el gobierno, aparte de tu trayectoria académica. Sí, bueno, efectivamente, Ernesto, la verdad es que mi involucramiento en las políticas públicas viene de la mano de la investigación aplicada, y creo que es un tema que cada vez cobra más potencia, sobre todo si estamos hablando de impacto. Y tiene que ver con que yo el año 2002-2003, cuando regresé del doctorado, participé en un proyecto FONDEF, junto a Alejandro Aravena, Andrés Jacobelli, que dio origen a Elemental, que era un proyecto que se involucraba en el diseño de viviendas sociales. Y a partir de ese proyecto, que era académico, que impulsaba además un emprendimiento, finalmente comenzamos a influir en las políticas de vivienda. Luego me tocó liderar un centro de investigación aplicada que se llamaba el Observatorio de Ciudades en la Universidad Católica, donde hicimos una serie de estudios que predijeron que iba a haber una crisis al implementar el Transantiago, y luego de la crisis se me invitó a participar en la Comisión Cortázar, del ministro Cortázar, para resolver el impacto que había generado el Transantiago, y luego también en esa misma posición me tocó liderar la fuerza de tarea para evaluar escenarios de reconstrucción o relocalización de Chaitén después de la erupción del volcán. Y así, luego de la experiencia de Chaitén, es que luego el 27F, el presidente Piñera me invita a participar en el Ministerio de Vivienda como coordinador nacional de reconstrucción urbana, teniendo que liderar, digamos, los procesos de recuperación de más de 155 ciudades y pueblos después del terremoto. Y ahí hice mi servicio militar en el Ejecutivo, y realmente es otra cosa con guitarra. Ahí se conoce, digamos, las dificultades, el fuego amigo, el fuego enemigo, el valor que tiene la operación política, aunque uno no lo quiera y uno no lo valore, y sobre todo la capacidad de hacer cosas desde el Ejecutivo y el impacto que puede tener en las personas, realmente, digamos, llevar las ideas y llevar el conocimiento y aplicarlo en el territorio. Luego de 2 años en el ministerio, la UDD me salvó, me vino a buscar y me convertí en decano de nuestra facultad, y gracias a esa experiencia me he podido participar en una serie de comisiones, en la Comisión Presidencial para la Movilidad Urbana de la presidenta Bachelet II, también en la Comisión Presidencial para redactar una nueva política urbana del presidente Piñera I, que finalmente se redactó como política, y eso dio origen al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en el cual soy consejero ahora. Y también participo actualmente en el Consejo de Actualización de la Política Energética, el Consejo Asesor para la Inversión, para la Recuperación Económica, que lidera el ministro Alfredo Moreno, y también el Consejo Consultivo del Proyecto C Santiago Smart Cities y el Consejo de Políticas de Infraestructura. Así que la verdad es que la investigación aplicada fue la que me empujó, digamos, a involucrarme en políticas públicas, y ahora nuevamente desde la academia podemos seguir estableciendo puentes de confianza entre aquellos que estamos pensando, investigando, y aquellos que están implementando políticas. Muchas gracias, Pablo. Yo quiero decirles que para la Universidad del Desarrollo es un orgullo tenerla a ustedes como profesores y como personas que están comprometidas con Chile aportando. Si me permiten también en un minuto compartir mi experiencia, si bien estoy cumpliendo el rol de moderador, en el último tiempo también me ha tocado participar de algunas comisiones. Hace un año atrás, cuando se llegó al acuerdo del 15 de noviembre, que ustedes recordarán, el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, se designó un grupo de 14 expertos para desarrollar la reforma constitucional que habilitara el proceso. Fue una experiencia muy corta, pero muy intensa. Y a partir de ahí también me ha tocado participar en otras 2 instancias, una que partió en enero, que es la Comisión Asesora para la Calidad del Gasto Público, convocada por el ministro de Hacienda.
y actualmente desde hace un mes atrás, digamos, en el Consejo Directivo del FOSIS, en el Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia. Y la verdad me fascina porque creo que es una oportunidad para tratar de conectar puntos como creo que tiene como rol la universidad especialmente hacerlo. Dado que ya se presentaron, yo lo que quisiera es abrir la conversación. No vamos a hacer una secuencia formal donde yo voy a ir abriendo, diciendo solamente los turnos, salvo que así sea necesario, pero quiero abrir la conversación, sí partir con Jimena, y quiero abrir planteando un poco lo que decía hace unos minutos atrás. ¿Cómo ha sido esto llevar el conocimiento técnico a un mundo donde se tienen que tomar también decisiones políticas? ¿Cómo se vive? Y eso principalmente desde la experiencia, que creo que es lo que más le interesa a quienes nos están escuchando hoy día. Y abrimos luego la conversación con los demás para que sientan libertad de intervenir. Bueno, yo creo que el gobierno y en general el sector público necesita de ciertos agentes que hacen la traducción de la evidencia científica en los distintos campos hacia el diseño de políticas públicas. De alguna forma, el trabajo que yo realicé en el Ministerio de Salud tenía esa particularidad, digamos, que era como un enlace entre las necesidades de investigación. Por ejemplo, yo trabajé en el diseño del auge, en los estudios de costo-efectividad, de priorización, y cómo se traslada eso hacia una política pública. Y eso implica este rol de bisagra en el que tú tienes que entender cuáles son las dinámicas de la política pública, los distintos incumbentes en cada una de las tomas de decisiones que se realiza, que son muchos, en salud son muchos, la verdad, en todos los sectores también. Y también requiere una gran resiliencia, porque uno sabe que los avances, a veces tienes unos estudios perfectos, digamos, y de ahí la traducción a veces a la política pública quedan bien mermados, y tienes que ser capaz de sobrellevar eso y entender que vas avanzando de a poco, pero vas avanzando. Entonces, ese rol uno lo va aprendiendo a través del tiempo, y yo creo que son posiciones muy necesarias para la política pública. En el caso de una epidemia como es la pandemia de COVID, esto se hace en forma más aguda, más rápida, porque son decisiones que están relacionadas con la dinámica de un fenómeno que es muy rápido. Como ustedes vieron, nosotros partimos con un caso y ya en una semana teníamos 100, 200, 300, o sea, empieza una necesidad de toma de decisiones muy abrupta, y en la cual también se tiene que dar esta interfaz entre el conocimiento científico, que en este caso ni siquiera existe porque estamos frente a una situación nueva, y por lo tanto te apoyas un poco en la experiencia que has tenido en eventos similares, con virus similares, y en cómo se implementan las medidas poblacionales. Sin embargo, claro, cada uno de los eventos tiene su desafío. En el caso, por ejemplo, de este evento en especial, la política también tuvo la política partidaria, digamos, y todo el enfrentamiento político, el tema de venir saliendo o venir entrando, no sé si de entrando o saliendo del estallido, también influye en la comunicación social. Entonces, es lo mismo que uno ha vivido en una situación como mucho más prolongada en otras políticas, pero totalmente en forma aguda y en poco tiempo y con mucha más demanda de ir avanzando rápido con decisiones. También con los problemas de que uno tiene que entender de que no todo lo que tú recomiendes se va a hacer, eso uno lo va aprendiendo en el tiempo, y eso tienes que ser capaz de superar la frustración y entender de que tu contribución está relacionada al bien común, y que esa meta se mantiene por más que muchas veces sientas que no hacen totalmente caso y que hay otros temas, hay otras prioridades. Uno tiene que entender eso, de que uno ve, la expertise de uno es sobre un campo, y cuando son crisis complejas son muchas las áreas afectadas, y por lo tanto hay otro al que le toca balancear esos temas. Entonces requiere también mucha plasticidad y flexibilidad para poder trabajar en estos campos. Si uno se frustra al primer intento, la verdad es que no va a lograr nunca contribuir a las políticas públicas. Es una muy buena reflexión. Vamos a dejar que puedan tomar con libertad los que quieran comentar. Yo dejo plantear una pregunta a raíz de lo que plantea Jimena, por si la quieres contestar tú, Jimena, más adelante, o alguno de los demás. También, ¿cuál será la mayor frustración y la mayor satisfacción que han tenido en estos roles? Porque a raíz de esas experiencias también es bueno poder compartir lo que ha significado este trabajo. No sé si alguien quiere tomarlo, Andrea, Roberto, para contarnos, o Pablo está viendo. Pablo. Estás en silencio, Pablo. Ahí sí. Yo tengo una anécdota que da un poco cuenta de esta dificultad que a veces se produce de ingresar en un ámbito o en una esfera donde la acción política es parte del juego. Porque nosotros somos
digámoslo bien o mal, somos tecnócratas, no necesariamente manejamos las artes de la política. Ernesto, tú lo conoces bien. A mí me pasó cuando estaba en la coordinación de la reconstrucción que yo trataba de reunirme con los dirigentes de las distintas localidades semanalmente, de manera de ir haciendo contención, ir comunicándoles los planes, y había una dirigente andichato, que no voy a decir su nombre, con la cual me reunía regularmente, íbamos avanzando, le decía, vamos a expropiar acá, pero vamos a hacer un parque de mitigación, vamos a hacer que las familias vivan en un edificio que va a tener condiciones tsunami resilientes, bla, bla, bla. Y un día me dice, Pablito, no me voy a poder juntar contigo en las próximas 2 semanas porque me voy de vacaciones. Qué maravilla, Lorena, qué rico, descansa, que te vaya súper bien. Y a las 2 semanas aparece la Lorena liderando una barricada, enfrentándose con carabineros en Dichato, diciendo que la reconstrucción no iba para ningún lado, que les mentíamos. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Bueno, las vacaciones habían sido un curso de guerrilla urbana en Venezuela, financiado por el régimen de en ese entonces de Chávez, y se me cayó el título universitario solo porque me di cuenta que la acción política es parte de las políticas públicas. Y ahí todos mis amigos políticos se reían de mí, te decían, viste, si aquí no hay que ser ingenuo, hay que trabajar y saber contener, negociar, pero también, digamos, en algún punto ir manejando esos códigos. Y eso no es fácil para un académico. Se necesita cuero chancho, se necesita resiliencia, tal como decía Jimena, y me imagino que Jimena y todo el equipo que ha estado apoyando ahora en la contención del COVID se han enfrentado, digamos, a muchas situaciones similares. Muchas gracias, Pablo. Roberto, Andrea, ¿qué nos cuentan de cómo ha vivido esa experiencia y esa interacción en Biobío y en las particularidades de la región? Bueno, por mi lado, la mayor, sí, ya estamos en la etapa de las frustraciones, ¿cierto? Pero también de las satisfacciones. El mayor problema que uno... Sí, no, es que va unido, porque mira, en mi experiencia yo había tenido experiencia en proyectos relacionados con políticas públicas, pero siempre desde el punto de vista del experto, desde el que postulaba, y a veces nos ganábamos un proyecto, a veces lo intentamos y no lo logramos, como el último intento que hicimos con Pablo aquí en la región, ¿cierto? Y cuando nos ganábamos los proyectos desde la tecnocracia, digamos, uno daba su recomendación, escribía el informe, hacía las estimaciones y se olvidaba. El papel que me tocó jugar en el Consejo fue completamente distinto, porque había una brecha enorme, y la primera brecha que yo encontré fue el lenguaje. Cómo yo no era capaz de comunicarme con los otros grupos de interés, porque ahí somos todos grupos de interés, ¿cierto? Con los otros grupos de interés yo no logré, al inicio no lograba conectar con ellos. O sea, yo no lograba conectar con el lenguaje que yo estoy acostumbrado a utilizar, con la problemática, por ejemplo, que podían tener un sindicato de pescadores de Coronel, me acuerdo, o me costaba conectar con problemas de contaminación atmosférica, pero no porque una falta de empatía con ellos, sino que la forma en como yo abordo el problema, ¿ya? Como yo abordo el problema es desde una óptica costo-beneficio, ¿cierto? Cuadradito como un economista, y el problema es cómo yo comunico, primero, la forma en la cual yo razono, de tal forma que el que me escucha no escucha una barbaridad, que muchas veces se me salen, y la segunda, no es solo cómo yo razono, sino que cómo yo comunico la solución que yo propongo. Entonces eso requiere mucho esfuerzo en este tipo de instancias, ¿ya? El esfuerzo de conectar y transformar tu mensaje a un mensaje para el público general, cosa que en un curso de comunicación científica que tuve que tomar me contaron que no existía. Entonces esto requiere una constante capacitación, ¿ya? Pero no en la técnica, no es que yo sea un experto en todo, ¿ya? Pero hay técnicas que yo domino, pero participar en esta instancia y si yo quiero seguir en esto, que es lo que pretendo, requiere que yo me forme en otro tipo de aspectos, que son como de cosas más blandas, ¿ya? Habilidades blandas que por mi formación disciplinar no me entrenaron en esto. Y ese es un desafío súper importante. Ahora, cuando uno logra conectar con tu interlocutor, ahí tiene la satisfacción en el entendido que se puede generar una discusión y un diálogo, que es lo que nosotros estamos buscando. Muchas gracias, Roberto. Andrea. Oye, bueno, yo desde mi punto de vista y desde lo que me ha tocado vivir en distintas mesas y en especial en esta mesa de territorio inteligente del Biobío, creo que hay un aspecto muy importante y que es el saber trabajar para colaborar. Yo creo que ahí hay un concepto de cómo uno se inserta en un equipo para poder trabajar en colaboración para un bien común, ¿no es cierto? En este caso, para, por ejemplo, la región. Y esto requiere que uno también aprenda a generar puentes entre los distintos lenguajes que cada uno de los expertos, desde sus posiciones, desde sus conocimientos y también desde las posiciones de cada una de las universidades, por ejemplo, o desde el mundo universitario y privado, tienen un lenguaje distinto, tienen
yo diría también dinámicas y velocidades distintas de respuesta, y eso uno tiene que aprender a manejarlo, a dosificarlo y que no genere esta frustración que en una primera instancia es lo primero que aparece. En realidad uno dice, oye, bueno, pero ¿cómo puede ser que estemos tres jornadas, ¿no es cierto?, y que todavía esto no cuaje y no aparezca un resultado como un accionable? Pero la verdad es que yo creo que esas distintas velocidades uno las va aprendiendo a manejar y va generando paciencia, ¿no es cierto?, porque cada uno de esos actores tiene que procesar esa información, y los resultados de los trabajos colaborativos, creo yo que el éxito de ellos está en que todos los que estamos pensando, ¿no es cierto?, y aportando, nos convenzamos de que esto es lo mejor. Porque si al fin de cuentas uno impone, ¿no es cierto?, lo que uno cree que es mejor, finalmente esta colaboración se desarma y finalmente muchas veces esto no llega a puerto tampoco. Entonces creo que el hecho de participar y de, yo diría, hacer más permanente la participación en estos grupos de colaboración, a uno la va formando también en cómo va a manejar esa frustración y esos tiempos. Yo diría que la mayor frustración es cuando a veces uno participa en estas mesas y construye, diseña, y de ahí no pasa nada. Y uno ya ha aprendido, ¿no es cierto?, a lidiar con esto de que, oye, mira, hicimos un plan fantástico y resulta que después cambiaron al director de no sé qué cosa y no pasó nada. Pero creo que hay que intentarlo, hay que estar ahí, y muchas veces esto requiere un tiempo que a veces cuando uno está en la mesa, en un tiempo presente, a veces no ve que igualmente ese trabajo colaborativo, ese aporte que uno está haciendo, a lo mejor en 1 o en 2 años sí da frutos. Ya, yo creo que hay que ver en un mediano plazo muchas veces lo que pasa en estas mesas público-privadas, ¿no es cierto?, en donde se hace un trabajo de colaboración. Muchas gracias, Andrea. Veo que todos lo que plantean es que al final han tenido que llevar mucho más que su ciencia y su conocimiento para lograr generar impacto, que es lo que a nosotros en la universidad nos parece muy valioso. No sé, Pelayo, ¿cuál ha sido tu experiencia y tu mirada en eso? Sí, yo quería sumarme, a mí me gustó mucho lo de la Jimena y lo de la Andrea, y sumar un punto, digamos. Yo creo que muchas veces nos pasa también en el ámbito de investigación. Cuando estamos hablando de investigación colaborativa, bueno, muchas veces de manera multidisciplinaria nos empezamos a juntar y empezamos a buscar distintas formas de investigar en el tiempo. Y no encontramos muchas veces la respuesta a todos los que nos están escuchando. Estas mesas, primero, decir, es un honor que a uno lo consideren. Y yo creo que uno tiene que partir de eso. Es decir, es maravilloso estar considerado para poder, junto a otros, armar beneficios sociales y que posiblemente se van a transformar en el futuro en beneficio económico. Ese es un primer punto que yo creo que es importante. 2, yo creo que en lo personal es fundamental tratar de estar siempre, por un desarrollo profesional. Yo creo que es muy importante a todos los que nos están escuchando, sus carreras van a tener un mejor desarrollo participando de estas mesas, porque ya sea en el corto plazo, o en el mediano, o en el largo, van a haber beneficios que probablemente nunca soñaron ni pensaron. Yo siempre digo, uno entrega el 1% y recibe el 100% después de maneras totalmente distintas. 2, yo creo que finalmente te empiezan a salir redes de contacto, empiezan a salir consultoría, empiezan a salir incluso contratos de investigación a partir de lo que uno va conversando en las mesas, porque de alguna manera el futuro no lo conocemos, lo vamos co-creando entre todos. Entonces, estas mesas, lo que no me ha pasado a mí es que a veces cosas que hemos planteado hace 10 años atrás, hoy día las estamos viendo realizadas y las podemos seguir empujando. Quiero terminar con una anécdota en Concepción. El año 2013 formamos lo que se llamó, lo que sigue hasta el día de hoy, la Corporación de Desarrollo Regional. Estaba la intendenta de su minuto, la Jacqueline Van Rieselberg, la fundamos un poco más cerca, Pelayo, por favor. Con distintas universidades, y se funda esta corporación en Concepción para empujar el desarrollo regional de Concepción. Un gran proyecto. Bueno, a los 2-3 años, esa corporación tuvo un cambio radical y pasó a estar en la intendencia. Y pasó a ser un hito institucional de la intendencia en donde se aprobaban los fondos institucionales de la intendencia. Y luego de eso, esa corporación pasó a entregar los fondos regionales. Me acuerdo que nosotros hicimos un listado el año 2013 de proyectos que debían estar financiados. Aquí viene la anécdota simpática. Pasaron 7 años, técnicamente 6 años de que se hizo ese listado, y en ese listado, me acuerdo cuando lo estábamos escribiendo,
yo cometí un error en un nombre de una persona en que escribí mal el apellido. Pasaron 6 años y me llega el proyecto aprobado por el gobierno regional de Concepción con el mismo error en el mismo nombre de la persona que había sido escrito 6 años antes. Entonces, ¿qué cuento con esto? Jamás yo pensé que ese proyecto iba a ver la luz, pero vio la luz de manera fantástica 6 años después a partir de un empuje que no lo habíamos pensado. Entonces, siento que solo transmitir que es muy importante. Primero, si a uno lo invitan, el honor de estar invitado. 2, habitualmente están buscando de alguna manera características muy personales de las personas que invitan. Habitualmente están buscando personas en el fondo que estén, que representen capacidades técnicas, por supuesto, que sean capacidades técnicas muy personales, personas que no estén muy políticamente identificadas, se trata de buscar personas generalmente menos políticas, se trata de buscar personas que hayan tenido un rol en la academia, un rol técnico que sea importante. Por lo tanto, si los consideran, acepten, vayan, no le tengan susto. Y una vez que estén adentro, van a ir aprendiendo junto al resto a poder desarrollar sus capacidades ahí. Sí, yo quiero agregar a lo que dice Pelayo, como invitarlos e invitarles a sumarse a este tipo de instancias. Toman mucho tiempo, es mucha pega, porque no solamente son las sesiones que uno tiene que participar en estos consejos y comités, sino que hay que preparar las sesiones, hay que leer los documentos, hay que comentar los documentos y agregarle valor, y además aprovechar de que uno representa a la universidad o a su grupo de estudio, a su grupo de trabajo, para llevar la discusión a su grupo y tener entonces propuestas que sean además más sociabilizadas. Y eso es una pega enorme, y hasta hace muy poco era totalmente ad honorem, porque no estaba en el plan de trabajo, ni en el track de investigador, etcétera. Y por eso también yo celebro que la universidad esté avanzando en generar, ¿verdad?, la instancia de vinculación con el medio, para que muchos de los académicos de la universidad se nos reconozca que este tiempo y esta dedicación al impactar en políticas públicas también sea parte, digamos, de nuestro plan de trabajo, y eso es muy importante. Eso es muy bueno, Pablo, lo que tú comentas. De hecho, hace pocos meses atrás creamos un nuevo track, como tú dices, en la trayectoria de los profesores, para que además de la docencia y la investigación puedan tener un track en vinculación con el medio, porque tenemos la convicción de que nuestros procesos van a ser mejores en la medida que nuestros académicos estén involucrados y activos. Yo creo que los que nos están escuchando han podido hacerse una idea personal de cada uno de ustedes y de la experiencia que están teniendo, pero yo los quiero llevar ahora de vuelta a la UDD. Porque parte de las razones por las cuales la UDD anima a que varios de ustedes participen de esto es porque esto mejora nuestra propia universidad. Mejora nuestros procesos docentes, mejora la capacidad de elegir temáticas de investigación, mejora nuestra capacidad de conversar con otros actores y traerlos a una vida universitaria más integrada. Yo en eso quiero abrir la palabra para que ojalá algunos de ustedes puedan comentar con nosotros cómo y por qué es mejor la UDD con la participación de ustedes en estos roles, especialmente pensando en nuestros alumnos y en nuestros procesos de investigación y formación. Yo quiero partir diciendo que en realidad generalmente las mesas en que uno participa son de temas bien emergentes o muy contingentes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el hecho de participar y tener acceso a información, yo diría bastante privilegiada, en el sentido de a lo mejor de lo actual que es la información, y además construir esta red de colaboradores, abre un mundo para la docencia y para la investigación en la universidad. El hecho de estar en una mesa, colaborar, generar sueños comunes dentro de esa mesa, hace también generar una relación de confianza entre quienes formamos las mesas, y por lo tanto también estar mucho más accesibles a participar en ya sea talleres, seminarios, ¿no es cierto? Y también de levantar a lo mejor problemáticas desde esas otras posiciones que nos permiten desarrollar, por ejemplo, desafíos en la semana I, o cualquier eventual vínculo que podamos hacer entre otras instituciones, que también, como dicen ustedes, finalmente esas relaciones entre esas instituciones se dan mucho por las relaciones personales que se construyen, ¿no es cierto?, en estos trabajos colaborativos. Yo creo que la vinculación institucional tiene un pilar que es fundamental, que es la vinculación de las personas que formamos la institución, que se vinculan con otras personas de otras instituciones, que
generan estos vínculos de confianza y que por lo tanto permiten también ampliar este trabajo no solamente a la mesa, sino que también a los otros quehaceres de las instituciones que cada uno de nosotros representa. Déjame sumar ahí, Ernesto, un punto distinto y que va, pero complementa. Yo siento que el impacto que uno genera en la sociedad en estas mesas, ya hablábamos, presente, mediano o futuro, es importante, porque uno va co-creando de alguna manera, ya sabemos, las políticas públicas. Pero ahí en la universidad es que uno se da vuelta y ve que de manera muy innovadora, uno como académico de la UDD puede influir en estas mesas, y por otro lado uno trae lo que está pasando en el medio a nuestros alumnos a través de las clases o a través de los distintos seminarios como estos que estamos realizando. Es decir, vamos logrando una transformación cultural sin darnos ni cuenta al interior de la universidad gracias a lo que vamos haciendo. Entonces me parece que es muy importante, porque así como hablábamos de la importancia de la investigación colaborativa y que somos entre todos capaces de ir investigando, cuando nosotros estamos hablando de desarrollo profesional, es muy importante que a partir del empuje de estas nuevas políticas públicas en que estuvimos incorporados como ecosistema de la UDD, somos capaces de influir en el ecosistema nacional con nuestras características y competencias. Jimena, me gustaría que siguieras tú un momento y te quiero preguntar por tus alumnos, por tus colegas investigadores. ¿Cómo ha impactado? Estás sin micrófono, bueno, Jimena. Yo creo que, contestando primero Hola, ¿estaba con micrófono, sí? Sí, o sea, perdón, hubo un desfase, ¿se ¿verdad? escucha? Sí. Okay. Ah, ya, ok. Bueno, no, yo creo que en realidad esta vinculación que uno tiene con el mundo público de alguna forma ayuda a que los alumnos conozcan su propio país, su sociedad e incluso qué es lo que sucede en los otros países, porque nosotros también tenemos conexiones a nivel global, o sea, ayuda a expandir la visión de los alumnos y entender en qué contexto estamos situados, porque no necesariamente ellos traen un bagaje que les permita entender la realidad con toda la diversidad de la sociedad chilena, incluso de la sociedad latinoamericana y las diferencias que tenemos con los otros continentes, etc. Entonces hay una primera necesidad de incorporar sobre todo al personal de salud, digamos, en el caso nuestro yo le hago clases específicamente a los médicos, que ellos entiendan la realidad del país, cuáles son los problemas prioritarios, cuál es su sistema de salud, cómo funciona la seguridad social en salud, y cómo ellos son agentes, que van a ser agentes de cambio del sistema, porque van a tener un rol muy importante también en la gestión, además de la atención de los pacientes directamente, y además que en general el gremio médico tiende a influir mucho en el tema de políticas públicas, entonces el mostrarle un poco que el actuar del médico no es solo el caso a caso, y que también primero hay una especialidad que es poblacional, y que ellos mismos su rol lo tienen que ver como agentes en un contexto social y en el que les puede tocar distintos escenarios en Chile y fuera de Chile también. Y en la relación con los alumnos, eso uno ve, o sea, a mí me gusta mucho la academia, me gusta el contacto con los alumnos de pregrado, me gusta esa curiosidad que tienen. Es cierto que el ramo mío no es el más atractivo porque nosotros no vemos pacientes, entonces tiene un desafío especial de interesarlo por esta cosa pública cuando lo único que quieren es entrar a pabellón o atender a pacientes de a uno. Y sin embargo, yo encuentro que ellos sí son bastante abiertos y tienen una vocación de servicio muy marcada. Entonces eso sirve, digamos, para que traten de canalizar. Bueno, este año ha sido muy especial porque están todos muy sensibles al tema de la epidemia, al estallido social, en fin, a distintos temas que les interesan sobre el sistema de salud, etcétera. Y eso permite tener como grupo nosotros un diálogo más rico con ellos. Entonces, en mi campo especial de trabajo, si no se ha trabajado nunca en la gestión pública, la verdad es que no se ha ejercido como salubrista. Entonces, es como necesitas tú, es como ser urbanista, por ejemplo, y no haber trabajado nunca en proyectos de urbanización o en puestos de urbanización, donde se hacen proyectos de urbanización. Pero, y por lo tanto, es como muy relacionado a la cosa pública. Nota aparte, comento del orgullo de nuestros alumnos del área de la salud, médicos y todos los profesionales, ha sido salvaje
el compromiso que se ha visto. Y me imagino quizás, Jimena, que este año en el curso de salud pública algo más de interés que otro año puede haber habido como motivación dado lo que tú planteas. Sí. Roberto y Pablo, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes? ¿En qué ven distinto que puede impactar en sus profesores y alumnos y en su comunidad, en sus respectivas facultades, el rol que cumplen ustedes y otros colegas en instancias de este tipo? Mira, yo creo que esto ha cambiado tanto en el último año, por lo pronto, aquí en Chile, que esta vinculación con el medio dejó de ser un plus para la universidad y ahora yo creo que va a tener que ser un desde para la universidad, ¿ya? Mucho se nos critica, sobre todo, yo estoy más en la ciencia del escritorio, digamos, ya yo podría perfectamente estar aislado escribiendo y podría escribir básicamente lo mismo, pero mucho se nos critica de que estamos en nuestra torre de cristal, ¿ya? En nuestra torre de marfil, y que no tenemos contacto con la realidad. Y yo creo que gana la universidad primero porque acumula experiencia de práctica, ¿ya? No experiencia de libro, sino que efectivamente cómo funcionan las cosas y uno se da cuenta de todos estos problemas que ha mencionado Pelayo, Pablo, Jimena y Andrea, de cómo funciona esta cosa en la realidad. Primero, eso gana la universidad. Gana una posibilidad de influir en la forma en cómo nosotros entendemos el mundo, pero yo creo que sobre todo ganan los alumnos, ¿ya? Porque yo creo que los alumnos en docencia es mucho más marcado para ellos que uno les cuente una experiencia práctica de un problema que tuvo, de una experiencia que conoció en esta mesa de trabajo, a que les cuente el típico ejemplo que nos contaron a todos en nuestros primeros cursos de economía sobre cañones y mantequilla. O sea, yo no conozco ningún país que hoy día produzca solo cañones y mantequilla y seguramente nunca existió. Entonces, si yo quiero motivar a mis alumnos a que me presten atención con todos los distractores que tienen, yo necesito aterrizarlos a la realidad. Y una forma súper eficiente de hacer esto es a través de estas instancias de participación, que como bien decía Pablo hace un rato, son súper costosas en términos de tiempo, en términos de esfuerzo. El costo de oportunidad de participar en estas instancias es alto, pero yo creo que como comunidad ganamos. ¿Sí? Y al final eso es lo importante y eso es lo que me motiva a participar en este tipo de instancias. Sí. Algo muy bonito también en esto es darse cuenta cómo la universidad, yo he sido testigo de los últimos 10 años de la historia de 30 años de nuestra universidad, cómo se va posicionando en distintas temáticas de impacto y de política pública, al igual que aquellas otras universidades que llevan más de 100 años de ventaja. Y eso nos llena de orgullo. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos una sesión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano donde se estaba viendo una serie de propuestas para la reactivación y el ministro Ward anunció una iniciativa que va a trabajar luego como ministerio respecto a las ciudades de Chile. Y después me tocó toparme con él y me dice, oye, Pablo, después de lo que está haciendo el Centro de Data Science, el Centro de Innovación en Ciudades, etcétera, yo quiero que la UDD esté metido en este tema. O sea, ya estamos en el top of mind de las autoridades. Nos codeamos de igual a igual con las universidades que nos llevan 100 años de historia, digamos, y nos reconocen. Y nos validan, y te hablan tus colegas de, oye, vi lo que están haciendo en el tema COVID, oye, qué interesante lo que están haciendo con los FIC Bio, en temas de emprendimiento, que ya estamos jugando en las grandes ligas y eso también da cuenta de cómo ha crecido la universidad en complejidad, en calidad de su investigación y sobre todo en compromiso con lo público, que siempre ha estado en el origen, en los pilares de la universidad. Gracias, Pablo. Yo en eso quizás dos reflexiones personales para compartir con ustedes que creo que pueden sintetizar en las decisiones que ha tomado la universidad el espíritu que ustedes comentan. Lo primero es el haber hecho explícito un sello. Es decir, esta es una universidad que quiere apostar por el emprendimiento y la innovación, por la responsabilidad pública y con el compromiso con el trabajo bien hecho, que han estado como en el corazón del trabajo de la universidad durante mucho tiempo. Y lo segundo es en su modelo educativo de pregrado, que se llama UDD Futuro, que todos quienes están acá lo conocen como panel, pero que en la práctica lo que dice es que poniendo el aprendizaje en el centro y la experiencia del alumno, definimos ciertos pilares que son el aprendizaje experiencial, que es mucho de lo que surge de la conversación que hemos tenido acá, la visión global, lo mencionó Jimena dentro de su intervención, no solamente mirar la frontera de Chile, sino de estar expuesto a miradas diferentes. En tercer lugar, la interdisciplina, como una forma de poder trabajar. Y en cuarto lugar, la responsabilidad pública. Esos son los elementos que están en nuestra decisión. Por lo tanto, la acción de nuestros profesores de participar de estas instancias es muy consistente con eso. Nos quedan 9 minutos, 10 minutos de conversación. Yo quiero abrir 2 preguntas para que libremente elijan cuál quieren contestar. ¿Ya?
La primera, déjenme hacer como una introducción a eso. No habíamos tenido una instancia donde juntáramos, y eso felicitar a Carlos Varela y al equipo de Expo Impacto, juntar a académicos de la UDD, porque son muchos más los que participan en instancias de este tipo. Y hacíamos la reflexión y nos preguntábamos, ¿estaremos haciendo interdisciplina para abordar estos desafíos? ¿Estará, por ejemplo, la Andrea recurriendo a otros académicos para apoyar su trabajo en la mesa en la que participa? ¿O hará Jimena lo mismo? La primera pregunta que les quiero plantear es si ven que hay más potencial en interdisciplina para el trabajo de académicos nuestros en instancias de este tipo, y a su vez que eso vuelva a rebotar en la actividad académica de la universidad, nuevos proyectos de investigación, de colaboración, mejoras en laboratorios, en los labs, o en iniciativas de Semana I que desarrollen también nuestro proceso, y también impactar en las políticas públicas. Esa es la primera. Y la segunda, yo dejar abierto, porque en los últimos minutos siempre es bueno darle a nuestros profesores y expertos la posibilidad de transmitir su experiencia y su mensaje. ¿Qué le gustaría transmitirle a quienes nos están viendo, ya sean colegas, alumnos u otras personas que puedan ver este panel más adelante, motivando al rol que tenemos de ser parte activa de lo que pasa en nuestro país y en la sociedad? Ofrezco para que puedan tomar la palabra quien quiera partir. ¿Se quedaron para adentro? Sí. Yo tengo un ejemplo bonito, y Roberto ya lo dejó ver. Y es un caso notable. Yo a Roberto lo ubicaba, me habían hablado de él, pero finalmente lo conocí por provocación de Pelayo. Pelayo detectó una oportunidad de postular a un fondo para desarrollar una metodología de evaluación de los activos ambientales en los humedales del Gran Concepción. Y a partir de esa oportunidad hicimos una reunión con el equipo del Centro de Innovación en Ciudades y el equipo de la FEN, que ve los temas ambientales y los modelos económicos, e hicimos una postulación a un fondo regional. Lamentablemente no supieron evaluarla bien, o tal vez no, nosotros creemos que tiene mayor competitividad en otro tipo de fondos y vamos a ir a esos fondos, pero lo interesante es que ya 3 de los que estamos en esta mesa interactuamos a partir de un proyecto específico. Yo creo que la clave aquí es activar proyectos que nos obliguen a interactuar interdisciplinariamente, y olvídate, Ernesto, lo bien que fluyó bajo presión, con deadlines importantes. Trabajamos así, pero duro y parejo, con grupos de WhatsApp, etcétera, con el equipo de Roberto, y fue realmente un agrado. O sea, fue muy bueno, y creo que quedamos todos con ganas de volver a postularlo a otros fondos, porque creemos que vamos a generar una herramienta muy notable para el desarrollo urbano sostenible de territorios en zonas de humedales a partir de estas herramientas de evaluación de los activos ambientales. Entonces, ahí está una respuesta súper clara, y esto fue este año. O sea, es algo nuevo que se está dando, esta interdisciplina provocada por Pelayo, y que la bajamos en conjunto con el equipo Roberto. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere seguir? Yo voy a tomar la palabra ahora, un poquitito. Sí, tomando un poco lo de Pablo, existe mucha masa crítica en la universidad para hacer interdisciplina. Existe un montón de gente que está dispuesta a cruzar, salir de su área de confort, porque hacer interdisciplina implica necesariamente salir de tu área de confort, que está dispuesta a salir del área de confort para entenderse con otros, como por ejemplo este proyecto que comentaba Pablo. Yo tengo colegas, amigos que están en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, con los cuales hemos desarrollado proyectos interfacultades, tenemos publicaciones juntos, con Derecho lo mismo, y esto en el entendido de que los problemas actuales y los problemas futuros son problemas complejos. Yo no puedo pretender desde la economía solamente, o desde la administración de empresas, solucionar un problema determinado, cuando en mi área, que es sustentabilidad, y la empresa o el individuo está sujeto a un montón de estrés, distintos tipos de estrés, cosas que yo no manejo, cosas que yo no entiendo. Entonces yo necesito la mirada del urbanista, necesito la mirada del sociólogo, necesito la mirada del ingeniero, del hidrólogo, del abogado, y sentarnos a conversar y a construir o a co-construir, ¿cierto?, soluciones a estos problemas complejos. Y en ese sentido yo creo que la universidad tiene una ventaja enorme, primero porque tiene una masa crítica de profesionales que son capaces de hacer esto, y lo otro es que tiene la flexibilidad necesaria para poder juntarnos. Y esa cuestión es fundamental. O sea, yo conozco experiencias de otras universidades donde todo es mucho más rígido. Entonces, para poder hacer algo, hay que casi pedir una autorización al Papa, ¿cierto?, para que las cuestiones funcionen. Y la ventaja que tiene la UDD es que las cosas funcionan. A lo mejor uno quisiera que funcionara más rápido, pero todo uno quisiera que funcionara más rápido y mejor, ¿cierto? Pero es ágil la toma de decisiones. Y eso facilita mucho
y incentiva a que uno esté dispuesto a salir de su zona de confort porque de una u otra forma la institución te respalda en este desafío, en este riesgo que uno está tomando cuando sale de la comodidad de su escritorio. Así que yo creo que por ese lado la universidad tiene un súper activo en sus investigadores. Y hay que destacar el rol de las unidades de apoyo, de las vicerrectorías, etcétera, cómo ayudan mucho a esta interdisciplina y a estos proyectos. Qué bueno escuchar eso también. Está bien. Andrea, Jimena, ¿quién va a seguir de ustedes? No, Jimena. Perdón. ¿Se escucha ahora? Vaya, que tenía un poco de problema con BTR yo en mi conexión, disculpen. No, yo concuerdo con lo que han dicho de la flexibilidad de la universidad. Yo creo que ese es un bien que tiene la universidad que no debe perder, que facilita en realidad todos los procesos. Nosotros trabajamos muy cercanamente hace tiempo ya con la Escuela de Gobierno, pero claro, hay estas situaciones en las que estamos que son efectivamente problemas complejos, requieren de múltiples miradas para la solución. Nosotros, lamentablemente, por la intensidad del trabajo en medio de la pandemia, no hemos podido generar como proyectos con otras escuelas más que con la de gobierno, pero ciertamente el grupo de UDD que estudia, por ejemplo, la movilidad, hay modelos matemáticos basados en la movilidad para proyectar la segunda ola, por ejemplo, en ambientes urbanos, que sería súper interesante tratar de hacer algo entre los modeladores que nosotros estamos trabajando con un grupo del Centro de Modelamiento Matemático, incluso de la Chile. Nosotros estamos trabajando también interdisciplinariamente, pero hacia otras universidades también. Y sería interesante mezclarlo con el tema de la movilidad que estudia la Loreto, y recién salió un paper de la Universidad de Stanford, hicieron algo así, sería interesante. Después, por ejemplo, yo participo en una comisión de la revista Lancet sobre preparación pandémica, y uno de los temas es la preparación de las pandemias en ambientes urbanos, y cómo la urbanización puede contribuir a la aceleración de la transmisión, o qué se debe hacer, digamos, para desacelerar esa transmisión, qué son las ciudades verticales, los flujos, en el fondo, cómo eso influye, cómo se debería tomar en cuenta en la planificación urbana, puesto que estas son situaciones que vamos a seguir viendo, lamentablemente, la emergencia de nuevos virus, y qué es lo que tenemos que hacer en los ambientes urbanos, que es donde se produce la mayor transmisión. Entonces hay oportunidades, de repente cuando estás en medio del fragor no tienes tanto tiempo para desarrollarlo, y como que uno se basa en las afiliaciones que tenía antes, pero yo encuentro que es muy, muy importante el hecho de que la universidad tiene un tamaño que la hace eficiente. Y que tiene procesos que facilitan la flexibilidad, incluso para nosotros que estamos fuera del campus principal. Igual es fácil, digamos, relacionarse con el resto, digamos. El tiempo a veces es lo que falta. Bien, muchas gracias. Andrea y Pelayo, para que podamos ir cerrando también con los comentarios finales. Oye, yo quería referirme a básicamente que cuando uno está en una mesa, ¿no es cierto?, donde está diseñando proyectos, justamente es una instancia también para visibilizar el potencial que tiene la universidad y visibilizar a muchos expertos, a muchos centros que muchas veces no se conocen tanto, pero que el hecho de estar participando en la mesa hace posible traerlos a la mesa, ¿no es cierto?, para participar en otros proyectos, ¿no es cierto?, que se derivan de las conversaciones que se están realizando. Yo creo que eso es súper potente, por eso es tan importante participar de las mesas, estar activamente escuchando, es como tener un termómetro, ¿no es cierto?, ahí puesto en qué está pasando, y poder hacer ese rol de vinculación que es tan importante para traer y para poner en las mesas esas competencias que muchas veces no se ven. Ya hay muchos investigadores, muchos académicos que hacen una labor fantástica, pero que no tienen la oportunidad de contar lo que están haciendo y de exponerse para poder participar en proyectos interdisciplinarios, y el hecho de participar en mesas justamente da esa visión y esa posibilidad de aumentar, ¿no es cierto?, la participación de nuestros excelentes académicos e investigadores UDD en temáticas que están siendo discutidas a nivel de una región o a nivel país. Así que creo que eso es relevante de la participación que tenemos, y incentivar a más investigadores, a más académicos que cuando los inviten a participar en las mesas estén ahí. Es harta pega, pero creo que tiene réditos muy, muy interesantes para la universidad.
Muchas gracias, Andrea. Pelayo. Muchas gracias. Agradecer a Pablo también por sus palabras. Mira, yo creo que acá hay un tema clave. Tú preguntas por la interdisciplina. Yo creo que estamos partiendo y tenemos todo por delante. Las capacidades que tenemos en la UDD, y se los digo desde afuera y desde adentro, son realmente impactantes. Entonces, en la medida que nos vayamos juntando cada vez más, vamos a tener en la cabeza quizás un concepto distinto. Yo siempre digo, tengamos beneficios o busquemos beneficios sociales y busquemos beneficios económicos. Creo que juntos como universidad y a partir de lo que hemos conversado en este panel, también vamos a tener beneficios sociales en las políticas públicas. Es decir, hoy día la Universidad del Desarrollo sin duda está demostrando como un desafío futuro una capacidad impresionante de influir en políticas públicas, 2, de lograr interdisciplina entre todos y 3, de empezar a impactar. ¿Por qué los beneficios económicos, para terminar en esto, son tan importantes? No nos olvidemos que las empresas finalmente funcionan en el mercado a través de una línea de beneficios económicos. Si nosotros somos capaces de pasar buenos servicios, buenos productos, buena ciencia, y somos capaces de colocarla en el mercado, eso se va a reflejar también en beneficios económicos que nos van a ayudar a aumentar nuestras mismas capacidades. Y por eso creo que esto que está sucediendo es una tremenda noticia de futuro para la universidad. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera terminar. Estamos en la hora. Yo primero le quiero dar las gracias de manera especial a Andrea, a Jimena, a Roberto, a Pablo y a Pelayo. Muchas gracias por compartir su tiempo, su experiencia, abrirse a compartir y a generar el entusiasmo que se ha planteado. Y además, estando todos tan ocupados. Lo segundo es que quiero decirles que fuimos el último panel de Expo Impacto. Un encuentro de 3 días con más de 26 sesiones, 100 expositores y donde se ha dado cuenta de más de 80 iniciativas distintas. Y yo quiero en eso también decirles que estamos muy contentos y quiero felicitar a la universidad, quiero felicitar especialmente a Carlos Varela y al equipo que trabajó con tanto esfuerzo en armar esta iniciativa, que ha significado pero transpirar y hoy día yo creo que termina de muy buena forma. Y decirles a todos que los esperamos porque vamos a trabajar con mucho entusiasmo para preparar una gran Expo Impacto 2021. Así que muchas gracias nuevamente a todos y que estén muy bien. Nos vemos. Chao.